Nuestro invitado de hoy nació en San Luis del Palmar. Sus estudios secundarios los realizó en el Seminario Diocesano de Corrientes y sus estudios superiores de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de la Ciudad de La Plata, Buenos Aires. Se ordenó presbítero en la Catedral de Corrientes en 1956. Ofició de sacerdote en la provincia hasta que tuvo que abandonar el país obligado por la dictadura. Obtuvo su licenciatura en Filosofía en la Universidad de San Tommaso en Roma, Italia, y realizó cursos de Sociología en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y de Hermenéutica y Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1976 vive en España, donde ejerce como sacerdote, pero también como crítico literario y literato. Es autor de numerosos libros de poesía, ensayos y crítica literaria. Nos visita hoy Rolando Camós y Barrios. Bueno, Rolando, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación, por hacerse de este tiempito. Bueno, yo también digo exactamente lo mismo, al revés. Muchas gracias. Si nosotros siempre empezamos un poco con este gesto para romper el hielo, si usted tuviera que definirse, ¿quién es Rolando Camós y Barrios? ¿Qué me diría? Esa es una pregunta que no sé cuántos minutos tengo. Lo que usted quiera. Bueno, yo creo que simplemente, ¿no es cierto?, una de las cosas que más me interesan es realizar mi tarea como un servicio humilde dentro de las posibilidades que cada uno tiene y de las cualidades que uno tiene, ¿no es cierto? Porque lógicamente, por ejemplo, yo toda mi vida prácticamente he estado dedicado a la educación. Uh-huh. En Goya, mi primer destino, como después de ordenado, fue Goya, la parroquia del Rosario, ¿no? Bueno, allí estuve 15 años. Lo que pasa es que a los 3 o 4 años se creó la diócesis de Goya. Claro. Y entonces tuvimos un obispo para Goya y se separó de Corrientes, de acá de la capital, ¿no? Y al mismo tiempo el párroco de Nuestra Señora del Rosario fue nombrado obispo de Concordia. Así que ese fue un momento clave porque me encontré entre dos obispos. Claro, claro. En un momento de movimientos también, ¿no? Broma. Despedimos a uno a la mañana y recibimos a la tarde al otro. Bueno, y eso es lo que me parece, ¿no? Que un sacerdote tiene que estar al servicio de los demás, ¿no? Eso es lo que dice el Evangelio, además, aunque a veces cumplimos poco, ¿no? Pero eso es lo importante, estar dispuesto, saber escuchar, saber comprender, ayudar a una gente a caminar, cuando pierde el camino, un norte, ¿no es cierto?, etcétera. Y bueno, ese es el tema, creo. O sea, dejarnos un poco de títulos, de grandezas, de problemas, ¿no es cierto?, que vienen de muy lejos y de otros tiempos, ¿no? Afortunadamente el Concilio Vaticano II propuso justamente que se quitaran todos los títulos de excelencia, eminencia, todas estas cosas, cosa que hizo, por ejemplo, el obispo de Goya. Claro. Renunció a todo eso. Y bueno, le decíamos hermano, padre, ya. Usted dice que se dedicó, bueno, a esta cuestión y a la educación, ¿no? Sí. Usted mismo es un largo estudiante, estudió muchas cosas y dos de las cuales me interesa por ahí, porque estudió psicología. Pedagógica. Ajá. Psicología pedagógica. Y la hermenéutica. Sí. ¿Y qué? Ese como curso para el doctorado, porque hice el curso de doctorado, que son 5 materias, ¿no? Aprobé las 5 materias y dije, después tenía que presentar la tesis, ¿no? Ajá. Y dije yo, ¿y para qué quiero ser doctor? ¿Para qué? ¿Para qué les sirvieron estos estudios? Y me sirvieron primero para comprender que tenemos que estudiar permanentemente, sobre todo los que estamos en la educación y transmitimos cosas, u ofrecemos conocimientos o modos de vida, realización de la persona, etc. Eso es fundamental que estemos actualizados, ¿no? Claro. Por lo tanto,
el estudio tiene que ser permanente. Y segundo, es un beneficio propio. Claro. Porque alumbra, hace que uno se sienta mejor, que esté actualizado, que viva el mundo, ¿no? Que vivimos. Porque lógicamente, si no estamos en los problemas de hoy, claro, y un mundo que necesita... Estamos un poco al margen de la historia, ¿no? Exactamente, herramientas permanentes también, ¿no? Porque es un mundo que necesita herramientas permanentemente para poder ser interpretado. Totalmente, totalmente. Eso. Como yo fui profesor de prácticamente todos los colegios secundarios de Goya, o de literatura en cuarto, o de filosofía en quinto. Después creamos el Instituto de Profesorado, el primero, que daba títulos para profesores secundarios. Claro. Y esa fue la máxima realización, diríamos, en educación en Goya durante mucho tiempo, hasta que tuvimos que cerrarlo por razones difíciles de comprender. Que ya vamos a ahondar un poquito, pero usted cada tanto, hace mucho tiempo que está en España. Y desde el 76. Pero también desde entonces, después de unos años, viene siempre, digamos, Vengo, ¿no? siempre cada 2 años. Cada 2 años. Ahora es la excepción, porque vine al tercer año por la pandemia. Por la pandemia. Y ahora está por aquí en Corrientes y bueno, ya se hizo una actividad en San Luis del Palmar, de donde usted es, una presentación de un texto, después gente de su pueblo que le rindió homenajes. ¿Cómo estuvo eso? Sí, pues bueno, de cualquier manera lo que debo destacar, ¿no es cierto?, de todas estas cosas es el hecho más bien de la bondad de la gente, ¿no? Porque yo, para decir que tengo méritos con relación a mi pueblo, me parece que son bastante escasos, porque yo he vivido solamente mi adolescencia, claro, y mi infancia, por supuesto. Infancia y adolescencia en San Luis. Pero a partir de los 12 años entré al seminario, claro, y ya prácticamente venía 15 días, 10 días, etc. Así que realmente lo que debo resaltar es más la generosidad de la gente. Especialmente, por ejemplo, hay allá en San Luis una profesora que se llama Nilda Beatriz Sena, que es la que promueve todas estas cosas, ¿no? Tiene una dinámica extraordinaria. Yo la conocí a través de WhatsApp que me mandaba en Madrid, porque lo primero que me pidió entonces fue alguna poesía, porque estaba preparando una antología, claro, de poetas sanluiseños, y que lo editó, que está editado. Bueno, con mayor o menor está bien, de los que estamos ahí. A mí, ya que mencionó un poquito, me gustaría entrar a esa cuestión y que nos cuente quién era Rolando antes de irse a España. ¿Era solo un cura? ¿Era solo un docente? ¿Por qué se tuvo que ir? No, bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, que aquí en nuestro mundo sudamericano, ¿no es cierto?, argentino, tenemos que hacer casi de todo, ¿no? Como tarea de culto, de pastoral, de educación, etcétera. Porque yo, por ejemplo, era rector del Instituto de Profesorado, era rector después del Colegio Alberti, pero al mismo tiempo, como quería siempre el obispo, que no se dedicara uno solamente a una realidad exclusiva, sino que no perdiera nunca el otro contacto con la gente. Y entonces yo también atendía los domingos una capillita de campo, así que los domingos. Por otra parte, también como era delegado para ayudar a los otros colegios, etcétera, parroquiales y eso, pues muchos domingos, ¿no es cierto?, iba con alguna profesora del instituto a ayudar a ver qué problemas había en los distintos colegios. Así que mucho movimiento siempre, ¿no? Uno no puede decir, me dedico a esto, porque prácticamente el tiempo urgía, ¿no? No teníamos este tiempo que yo después tuve en Madrid. Claro. Evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente ahí las tareas estaban más delimitadas, había una organización distinta, etcétera, ¿no? Y en una ciudad, pues bueno, fácilmente habíamos muchas parroquias juntas, cercanas, y entonces las tareas eran, diríamos, más específicas.
Le cambio un poco la pregunta. Hay un poeta que me parece que da un poco en la clave y dice de este modo, ¿no? En todo caso, ¿quién era Rolando el que se fue apurado por los perros de la noche? ¿Y quién, en todo caso, el que cada tanto regresa, ¿no? ¿Son distintos esos Rolandos? No, bueno, hombre, uno cambia con el tiempo, evidentemente, ¿no? Si uno no aprende de sus circunstancias, evidentemente estamos un poco aislados. No, evidente que uno aprende, cambia, etcétera, ¿no? Además, aquellos momentos fueron realmente muy dolorosos para mucha gente, sobre todo para la gente joven. Estamos hablando de la dictadura, ¿no? Claro, evidentemente. Sí, hablo de la dictadura militar, claro. Yo tuve la fortuna, porque muchísima gente, ¿no es cierto?, lamentablemente pues, fue torturada, tirada al mar, etc. Pero yo tuve la fortuna de que un amigo que tenía un cargo alto en la Policía Federal me advirtió de que saliera de inmediato del país porque estaba en las listas negras, que significaba estos tienen que desaparecer, ¿no? Y entonces, claro, no me quedaba más remedio, ¿no es cierto?, que esa misma tarde, etcétera, cerramos el instituto porque ya no podíamos seguir dando clases porque habían apresado a la mitad de los profesores y eso, y entonces pues ya no había alternativa. Claro. Y entonces pues me fui. Y ese hombre que regresa, digamos, ¿qué ha hecho con el transcurso del tiempo humano, digamos? ¿Es el estudio? Sí. ¿Es en un primer momento tratar de comprender esta noche que nosotros vivimos? ¿Qué fue? Sí, pues bueno, yo primero de todo, me dieron trabajo en una parroquia, no como el responsable, sino como el colaborador, no el ayudante. Y realmente era una tarea preciosa porque en la parte que me correspondía a mí o que el párroco me indicaba que hiciera, como yo tenía pues esta preparación, digamos, educativa, bíblica sobre todo, que es lo que más me interesaba, ¿no? Entonces lo primero que hice en la parroquia fue hacer cursos bíblicos. Claro. Después del concilio sobre todo, porque la espiritualidad de nuestros cristianos no está basada en la palabra de Dios, el Evangelio. Son meros rituales. No está basada. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el Concilio de Trento prohibió a los cristianos leer la Biblia, porque Lutero y Melanchthon, su consejero, defendieron la doctrina de la interpretación individual. Y entonces cualquiera podía leer la Biblia y pensar lo que quisiera, con lo cual las consecuencias es la cantidad de pequeñas iglesias, ¿no? Claro. De pequeñas sectas que se dividen y cosas. Bueno, y desde entonces a veces la iglesia suele legislar no para los problemas del momento, sino parece que legisla para la eternidad. Y entonces esa prohibición de leer, que en ese momento pudo ser buena, se prolongó hasta el Concilio Vaticano II. Y entonces, ¿qué hacía la gente en nuestras misas que eran en latín, que eran de espalda al pueblo, que no entendían nada, etcétera? ¿Qué hacían? Recorrían la iglesia rezando el rosario, tocando a los santos, y la espiritualidad era ¿cuál? Pues inventar una cantidad de cosas. Y además había muchos libritos de devoción, para la comunión, para la novena no sé qué santo, para los no sé cuántos martes de San Antonio. Claro, por eso es casi un ritual, pero claro, vacío de contenido. El pueblo cristiano no salió en toda la fuente. Claro. Y por eso después del concilio, pues lo primero que proliferó con una búsqueda decisiva, porque yo he dado cursos, pero en cantidades, eso me llamaban de parroquias y cosas, ¿no? Sobre cómo leer los evangelios, qué significaba la palabra de Dios, cómo debía leerse, etc. Y eso fue mi primera tarea. Y después, lógicamente, tenía otros grupos, tenía grupos de matrimonio, tenía grupos de preparación al bautismo,
tenía grupos de formación permanente, así que ya ves que no he perdido el tiempo. Y también está la literatura, ¿no? Sí, claro, eso nunca se pierde. Usted conoció a Leopoldo Marechal. Sí. Estuve con él 2 tardes de Buenos Aires, porque lo fui a invitar para dar una mesa redonda en el instituto nuestro. Porque nuestro instituto, que era de humanidades, se caracterizaba porque invitábamos las humanidades, ¿no? Historia, ciencia de la educación y filosofía y literatura. Entonces, invitábamos siempre a gente en esta perspectiva, ¿no? Pero la asistencia era obligatoria para todos, partiendo de un principio pedagógico que nos parecía fundamental, que dice así: el que sabe su materia, solo su materia, no sabe nada. Claro. Hay que colocar en la historia, hay que colocar en la interpretación, etc. Bueno, y hoy es como estamos en el límite total de la hiperespecialización, claro, ¿no? Sí, pues. Y a veces perdemos de vista, ¿no es cierto?, lo humano. Claro, claro. Bueno, Esa entrevista con Marechal realmente fue preciosa, porque Marechal era un hombre curioso, ¿no? Un hombre sereno, estaba en su pipa, él sigo sentado en su mecedora, fumando su pipa, ¿no? Y hablando de lo que era la literatura. Bueno, en ese tiempo, en ese momento, había terminado de escribir Megafono de la Guerra, que era la última novela que publicó ya después de su muerte, porque él murió en 1970 y yo estuve con él en 1961. Y usted escribió 69. un ensayo sobre el humor en la obra de Marechal. Sí. Pero el humor en particular me parece a mí que a usted le interesa mucho como materia. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay que aguantar a mucha gente. Empezando por los curas. Pero, ¿por qué el humor como materia? ¿Para qué le sirve? Porque el humor relativiza las cosas. Y creo que ese es un gran principio, ¿no es cierto? Porque absolutizamos una cantidad de temas a veces que son absolutamente secundarios, que no tienen importancia. Y a veces peleamos por cosas intrascendentes, ¿no? Y el humor, en cambio, bueno, primero, relativiza. Segundo, te ayuda a tragar muchos sapos. Porque siempre en la vida pues, hay incomprensión. Hay sapos. Claro. Exacto. Y por eso a mí me encanta. Y tengo un libro escrito sobre el humor. No de Marechal, sino aproximaciones al humor. Sí. Y también ahí el Evangelio también, desde el humor. Sí, tengo varios, sí. Bueno, vías como para el ser humano, para enfrentar la muerte como tropiezo y no como drama. Exacto. Sí. Bueno, esos son casi los 3 libros de soneto que he escrito. Por eso los 3 libros contienen 90 sonetos, ¿no? Uno se llama Transparencia del hombre, el otro se llama Irradiación de la carne y el último Claridad de los huesos. O sea, la totalidad del ser humano en la historia, en el mundo y en la trascendencia. No sé si se logró. ¿Cómo usted cree que aparece el paso del tiempo en su obra? La finitud del ser humano, sí. La preparación para eso que nos acaba de decir, para la trascendencia. ¿Cómo es eso? Y bueno, aparece de alguna manera una perspectiva de lo que aparece el tiempo, sobre todo cuando uno está lejos, es la nostalgia, sin duda. Y en eso concuerdo mucho con David Martínez, que es un hombre lleno de nostalgia, ¿no? En su tierra, de su pueblo todo el tiempo. Sí. Eso es importante porque sin buscarlo, uno a la distancia siempre vuelve, ¿no? Y está como referido. Y sobre todo pienso que los valores de la infancia son los que marcan la vida. La patria de la infancia, diría Rilke, ¿no? Rilke, sí, exacto. Sí. La infancia es la patria del hombre, ¿no? Sí.
Yo creo que eso primero, la nostalgia de la distancia, ¿no es cierto? Segundo, no perder la característica de cómo se vive aquí y cómo se vive allá, porque evidentemente que Europa tiene otro ritmo, ¿no es cierto? La gente tiene otra manera de entender las cosas y a veces nosotros acá tenemos valores que no apreciamos. Por ejemplo, solemos decir que no sé qué grupo de gente o correntina dice es indolente, lo cual no es cierto, tiene un sentido distinto del tiempo. El indio guaraní tenía un sentido distinto del tiempo. El santiagueño dura, tiene un concepto distinto del tiempo. Ese es el tema. Cada lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdan, no sé si conocen aquella anécdota del santiagueño que dice, ¿usted qué hace, mi amigo? Y él contesta, estoy durando, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Exactamente. Si pudiera ser cierto. Y con respecto a esto que nos mencionó recién, la trilogía de sonetos, Transparencia del Hombre, sí, Liberación de la carne y Claridad de los huesos, sí. Que a ver si me explica un poco ahí la forma, porque son sonetos de rimas asonantes. Sí. ¿Usted cómo trabaja exactamente eso? Uso las rimas asonantes porque la rima consonante corre el riesgo, por lo menos en mi manera de pensar, de anular un poco el pensamiento, ¿no? Y se queda uno con la música del verso. En cambio, en este otro caso, lo que yo pretendo es que el que lee reflexione, ¿no es cierto? Es el fondo y no la forma, digamos. Claro, por ejemplo, le cito algún pequeño verso, si quiere, ¿no? A ver. Por ejemplo, en un soneto, o le recito el soneto, a ver si me acuerdo, ¿no? Porque yo conozco cuando alguien recita algún verso mío, pero yo no siempre me acuerdo de lo que escribí. Suele pasar. Sí, por ejemplo, uno que dice, es de Transparencia del Hombre, de lo que soy, de lo que creo propio, no tengo sino solo el ejercicio de esta existencia, sueño doloroso que se afila en mi carne como un grito. De lo que soy, de lo que llamo mío, no tengo en posesión sino este cuerpo y un presagio en mis huesos y sentidos de tierra, de raíces y de viento. Solo es mío este acto que prolonga esta ilusión de ser, esta memoria de no ser sino en ansias y sollozos. Solo es mía esta muerte que me trepa como una enredadera por las venas y me florece a Dios sobre los ojos. Ahí está expresado. Casi recién llegado, ese es su primer libro de poemas, Transparencia del Hombre. Ese es de Transparencia del Hombre. Recibió un premio, el Juan Boscán, en el concurso que un instituto de Barcelona había lanzado, y usted dice que esa circunstancia le permite entrar a determinados círculos que lo convierte en un colega nuestro, también en periodista. Exactamente, sí, exacto, así fue. Porque yo había llegado en septiembre del 76 y estábamos viviendo juntos 3 compañeros que habíamos tenido que salir los 3. O sea, teníamos la misma experiencia. Uno era Torres, de las Ligas Agrarias, compañero mío en Goya, ¿no? Y el otro era del Gran Buenos Aires, etc. Los 3. Entonces vivíamos juntos en un edificio que la parroquia le había dado a uno de ellos y que tenía justamente 3 dormitorios, 3 escritorios. Era un edificio grande. Entonces vivíamos ahí los 3, ¿no? Y ¿cómo es? Yo cuando llegué, como llevaba escrito ese librito, justamente coincidió, al mes, casi en octubre, coincidió que el Instituto Cultural de Barcelona, de Estudios Culturales de Barcelona, que publicaba las condiciones para presentarse a este concurso que se llama Juan Boscán, ¿no? Exacto. Bueno, yo como tenía el librito, dije, hombre, vamos a aprovechar, porque cumplía las condiciones, que eran 400 versos como mínimo. Bueno, pasó el tiempo
y estábamos cenando, o después de cenar estábamos charlando los tres ahí en la mesa, cuando suena el teléfono, ¿no es cierto? Era ya en febrero, por ahí, a fines. Y entonces preguntan por mí, ¿no? Bueno, no voy a atender. Y me dice, como me dice, felicidades, amigo. Yo digo, pero ¿quién está hablando? Me imaginé que me estaban tomando el pelo, no sabía por qué. Yo ni me acordaba que había mandado. Y me dice, ya veo que usted no está enterado. Usted acaba de ganar el premio, ¿no? Y a partir de ahí la televisión, la radio, los periódicos, etc. Y entré a ser comentarista, ¿viste?, de varios suplementos literarios. Y a partir de ahí también la lectura como trabajo, ¿no? Mucha lectura de muchos escritores. No, después pasé a una cosa firme con un colega que era un poeta, un escritor extraordinariamente importante, que era el director de la página cultural del diario ABC de Madrid, que se llamaba Martín Descalzo, ¿no? Bueno, él me invitó porque yo le había hecho un comentario de su libro y se había sorprendido que yo conocía su obra, porque claro, era al poco de llegar. Y entonces me dijo, mira, te voy a encargar, si te gusta, si te parece, que me comentes en el suplemento literario novelas latinoamericanas. Claro. Y estuve trabajando con él 5 años. Y comenté más de 300 novelas. Eso me ayudó muchísimo a conocer la literatura, porque claro, tremendo, hermoso. Yo sé más o menos la anécdota, ¿no? Pero comentó más de 300. Sí. ¿Y las que no comentó? Varias. Porque yo pensaba siempre en esta manera, ¿no? ¿Para qué voy a sacudir y destruir sacudirle el garrote a un pobre muchacho o chica que no logra escribir bien todavía? Bueno, pues ya quizás con el tiempo entonces prefería no comentar el libro. Claro. Porque parecía doloroso, ¿no? Para el que con frecuencia eran novelas de principiantes. Claro. Claro, muchas veces no servían realmente, ¿no? Entonces no comentaba, claro. Rolando, bueno, su obra, usted lleva escrito mucho, hay... No sé si bueno, pero mucho. Pero no, hay escrito mucho y bueno, y también tiene análisis por su formación y por su tarea también relacionados con aspectos de esto que hablamos, ¿no? Con aspectos de la Biblia, sí. Todo el tiempo pensando en educar al otro también. Sí, sí. Pero como esto es televisión, el tiempo es tirano y... Sí, pues no, lógicamente. Y a mí me gustaría sí preguntarle cómo y cuándo, y la pregunta es ¿por qué escribe? García Márquez, no sé si algunos dicen que es un episodio falso. García Márquez decía, escribo, ¿no es cierto?, para que amen lo que escribo. Y yo digo, un poco transformada esa forma de hablar de García Márquez, y digo, escribo para que amen conmigo lo que yo amo. O sea, participar en el amor, ¿no es cierto?, a las cosas, al mundo, a la historia, al hombre, lo que sea, ¿no? Pero, o sea, escribo para que amen conmigo lo que yo amo. ¿Y cuál es ese amor? Digamos, ¿cuál es el libro, más allá de los títulos, que usted viene escribiendo, o el libro que quiere escribir? Siempre hay un libro que se quiere escribir y quizás nunca se escriba, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una búsqueda, hay una pretensión permanente, ¿no? Bueno, tengo ahora en preparación un libro que dentro de 2 años, si hay hilo en el carretel, ¿no es cierto?, voy a presentar, que se refiere justamente, ¿no es cierto?, a la Navidad y a la vida de Cristo, digamos, en la historia de su pueblo, ¿no? Así que vamos a ver cómo sale. Usted dice que, como Sócrates, escribe en estado mayéutico, es decir... Eso siempre. Haciéndose preguntas. Eso es una cosa curiosa, ¿no?
cómo cada uno escribe. El proceso. Sí, yo por ejemplo, cuando estoy en esa situación, ¿no es cierto?, de mayéutica, diríamos, ¿no? Siempre llevo junto a la mesita de luz un cuadernillo y un lápiz. Porque muchas veces de noche cuando me despierto tengo todo la mitad de un poema escrito. Claro. Cómo trabaja la mente, ¿no? Es una cosa curiosa. Y sí, es una previsión. Sí, eso, sí, ¿no? Porque si no escribes en ese momento, pierdes. ¿Qué es la palabra para usted? Hombre, la palabra me parece que es lo más hermoso que tiene el ser humano como comunicación, ¿no? Como interiorización de su... Claro, como todas las cosas pueden desvirtuarse. Vivimos en un mundo de mucha palabrería, vivimos en un mundo de mucha demagogia, etc. Pero la palabra, fíjense que en los mundos orales, sobre todo, donde está la Biblia, porque toda la Biblia en general pertenece a un mundo oral. La gente no sabía leer ni escribir. Claro. Entonces la palabra era la persona. Te doy mi palabra. Con eso, eso marcaba la dignidad de la persona. Si la cumplía, ese hombre tenía un prestigio. Y si no cumplía, era despreciable, ¿no? La palabra es la persona. Y los contratos se hacían de palabra. Y la palabra expresa la mente del hombre. Y el compromiso que el hombre asume con relación a las circunstancias. Rolando, ¿cuáles son esas palabras? Si usted, como nos dijo recién en un poema, con sus palabras que nos quiere ayudar a amar lo que usted ama, si usted me tuviera que recomendar una lectura de sus palabras, las palabras mayores que usted leyó o sus autores mayores a los que cada tanto vuelve o que recuerda con mucho cariño, ¿cuáles serían esas lecturas? Y bueno, lógicamente lo primero serán los grandes poetas de la Edad de Oro, ¿no? Evidentemente. Son los más grandes, sin duda. Quevedo, Lope de Vega, sin duda. Pero bueno, yendo para acá más, está la generación del 98, que tiene enormes poetas también, ¿no? Por ejemplo, Machado, por ejemplo, Alexandre, ¿no? Y viniendo más aquí, un poeta contemporáneo actual, por ejemplo, para no andar tantas cosas, ¿no? Eloy Sánchez Rosillo, para mí es uno de los más grandes poetas actuales, vivos en España. Y si nos tuviera... Y otros que ya murieron también, claro, hace poco, como Claudio Rodríguez, o como Leopoldo Panero, etcétera, ¿no? Y si nos tuviera que, además del que ya nos regaló, nos tuviera que regalar un verso o un poema o lo que se acuerde, ¿cuál sería? Oh, amigo, espero que me acuerde. Quizás un verso de esperanza abierta sobre el final de nuestra propia vida, ¿no? Que es que nuestra vida será reconocida, que Dios no destruye lo que ama, y aunque nuestros méritos son pocos, Él nos ama más. Entonces, tengo un soneto justamente que dice: solo lo que de muerte va conmigo se morirá de mí cuando me muera. Porque la muerte es ya lo fenecido, el lastre de la vida que me queda. Cadáveres insomnes mis penumbras atardecen mis pasos. Son los restos de lo que fui y no he sido. Cadáveres de mí, mis yoes muertos. ¿Qué seré yo con tanta muerte a cuesta? ¿Qué será de mi vida en tanta muerte que tengo que enterrar porque está muerta? Flores escasas de mi primavera y menguados los frutos de mi albergue, ya solo espero amor de tu sorpresa. Muchas gracias. Encantado. La sorpresa del amor, ese es lo importante. Ahí está la clave. Muchas gracias, Rolando. Encantado, gracias a ti. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoyelmedioledesma.com, del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.